de Números capítulo 16. Números capítulo 16. Vamos a leer del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Leo el primer verso, 16 del 1 al 4 de Números. Leo el 1, usted 2, su servidor el 3 y nos unimos en el 4. Coré, hijo de Isaac, hijo de Juan, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová, todos juntos? Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. ¿Puede sentarse, hermano? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a meditar en esta porción de la palabra. Bueno, déjeme decirle algo. Siempre que Dios quiere hacer algo grande con su pueblo, sea en la antigüedad con Israel, como en nuestros tiempos con la iglesia, siempre se va a levantar oposición. Sí, eso es un principio que debemos de tenerlo bien en cuenta. Siempre que Dios quiere hacer cosas grandes en su pueblo, sea en la antigüedad con Israel, sea en nuestros tiempos con la iglesia, siempre va a haber oposición por parte de Satanás. Y esto es algo que no es algo aislado, es decir, no es exclusivo de los tiempos de Moisés. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, iba a regresar de la cautividad donde estaba en Babilonia, Dios fue el que determinó el tiempo. Dice: después de 70 años tú vas a regresar a tu tierra y vas a reedificar. Pero no fue fácil. Tuvieron que pasar ciertos acontecimientos. Usted sabe que el pueblo de Israel se regresó a Babilonia, un porcentaje, no todos regresaron a Babilonia. Unos decidieron quedarse ahí, en Babilonia. Pero los que regresaron lo fueron haciendo por grupos. No todos llegaron, ahora sí como decimos comúnmente, en montón. Fueron por partes. Unos llegaron con Esdras, otros llegaron en el equipo de Nehemías y otros llegaron en el equipo de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Y en cada uno de estos regresos hubo oposición. Usted sabe que Nehemías fue el encargado de levantar el muro de la ciudad y no fue fácil. Hubo mucha oposición de los pueblos vecinos. Se levantaron no en contra de Nehemías, se levantaron en contra del propósito que Dios tenía y que quería cumplir en Nehemías. Después viene Esdras y quiere empezar a reedificar el templo, pero fue tanta la oposición que desistió. Dice que solo fueron echados los cimientos. Imagínense qué influencia tan demoníaca había para que no se cumplieran los propósitos de Dios. Y después Dios usa a la vida de Zorobabel y de Josué y se vuelve a reedificar, apoyados espiritualmente por los últimos 3 profetas que están mencionados en el Antiguo Testamento: Ageo, Zacarías y Malaquías.
Y de esta forma se empieza la reedificación, pero no fue nada fácil, no fue nada fácil. Y después, cuando viene Jesús en su tiempo, Él quiere establecer el reino. Pero había un grupo de personas que también se opusieron a este propósito de Dios en la persona de Jesús. ¿Se da cuenta? Siempre va a haber oposición. Aunque se tenga todo el respaldo de Dios, se va a levantar oposición. ¿Quién iba a pensar que cuando Pablo llega a Filipos y descubre que hay un espíritu de adivinación en una mujer, y él reprende a ese espíritu de adivinación, la gente, en lugar de agradecer que esa mujer había sido liberada de ese espíritu de adivinación, ¿qué hace la gente? Lo agarran, lo llevan al juzgado, lo encarcelan y es castigado. Qué irónico, ¿verdad? Que a veces por servir a Dios venga tanta oposición. Pero en medio de esa oposición debemos de saber que Dios está para glorificarse. Pero debemos de tener cuidado de no ser engañados, porque en todos estos ejemplos que yo le puse, no es que haya venido Satanás y se haya encarnado o materializado, y que a una docena de demonios los haya materializado para cumplir sus propósitos. No, Satanás no usó esta estrategia. Él dijo: yo no me voy a rebajar a hacer tareas que hacen los humanos. Dice: voy a usar a personas para que hagan mi trabajo. Y usted se va a dar cuenta que todos los que estuvieron opuestos a la obra de Dios fueron personas. ¿Sí? Entonces el mensaje es para prevenir, preventivo. Dios nos dice que seamos prudentes, dice, como serpientes, y mansos como palomas. Es decir, debemos de tener nuestros sentidos bien agudizados para no caer en las trampas del enemigo. Y esto pasó con este hombre del que acabamos de hablar. ¿De quién estamos hablando? Si usted leyó con entendimiento, ¿de quiénes estamos hablando? Los protagonistas. Hay más personajes, pero los personajes principales, ¿quiénes son? Los que están en el capítulo 1, en el verso 1, del capítulo 16. Chéquelo y déme chance de echarme un traguito de agua. Bueno, yo sé que desde antes que yo le dijera, ya algunos ya lo sabían, pero me interesa que todos lo busquen, que todos se den cuenta quiénes son los personajes principales. Bueno, uno de ellos ya lo escuché por ahí, es Coré. Vamos a ver las estrategias de Satanás y cómo usa a las personas. Las estrategias de Satanás y cómo usa a las personas para oponerse a la bendición que Dios quiere dar. Le puse este mensaje: la tumba bendiciones. La tumba bendiciones. Entonces vamos a ver 3 puntos principales, y en el tercer punto vamos a ver tres acciones que hacen estos personajes. Entonces vamos con el primer punto. Dice: ¿quiénes inician la revuelta? ¿Quiénes empiezan la oposición? Dice: Coré, hijo de Isán, hijo de Coat, hijo de Leví. Ese es uno. Y luego le seguían Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén.
tomaron gente. Bueno, estos personajes eran personajes, al menos el primero, Coré, era una persona que era influyente, ¿sí? Era una persona influyente. ¿Por qué era influyente? A ver, vamos a interactuar. ¿Por qué Coré era influyente? ¿De quién descendía? ¿De quién? De Leví. Y Leví, que hablando de tribu, ¿qué era Leví? Era la tribu sacerdotal, exactamente. Coré era un sacerdote, un levita, alguien que estaba al servicio de Dios. Ya sea que fuera de los que se encargaran de, cuando dice la palabra que cuando levantaban la tienda de reunión, unos agarraban y se llevaban los utensilios, otros se llevaban la carpa, otros se llevaban los muebles, ¿sí? Pero todos estaban sirviendo. Y luego llegaban al punto que Dios les decía y tenían que acomodar todo, poner los postes, poner los muebles, poner la tienda, y de todo eso se encargaban los levitas. Y Dios todo eso lo veía como un servicio sagrado. Aparte estaban los que ministraban. Y Coré era uno de los que ministraba, es decir, era uno de los de jerarquía ahí en el pueblo de Israel. Tenía un alto rango. Entonces vamos a ver que el blanco que Satanás tiene para usar en una conspiración, el blanco en quien Satanás pone sus ojos para iniciar una conspiración, es gente que tienen un cargo en el ministerio o que anhelan un cargo, o familias de personas con un cargo. No me lo saqué de la manga, podemos poner todos los ejemplos que le dije de Nehemías, de Esdras, de Esther también, de Jesús. Y generalmente caen en esas tres categorías, vamos a llamarle así, de personas. Son personas, las que empiezan las conspiraciones, son personas que tienen un cargo o que anhelan un cargo, o familias de personas que tienen un cargo. Así empieza. Y le digo que eran importantes porque si nosotros leemos el verso 9 y el verso 10, ahí nos habla un poquito más de quiénes eran estos personajes. Dice el verso 9: os es poco, es decir, Moisés les empieza a decir a estos conspiradores, les dice: os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a Él. Fíjese la importancia del cargo que tenía. Dios había puesto los ojos en Coré. Dios lo había apartado para su servicio. Tenía un lugar especial dentro del reino espiritual para servir a Dios. Y todo esto le recuerda a Moisés a Coré. Dice: para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová. ¿Se da cuenta? Era una persona que servía en el tabernáculo. Y estéis delante de la congregación para ministrarles. No era tan solo el que se encargaba de llevar las bases de la tienda, o de andar cargando el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. No era nada más eso. Era una persona que influía en los demás, porque dice aquí muy claramente que él se paraba delante de la congregación para ministrarles. Sí, se da cuenta. Y luego dice el verso 10: y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. Procuráis también el sacerdocio. ¿Qué había entonces en el corazón de Coré? Pero en una palabra,
¿cómo le podríamos llamar a eso? Cuando tú deseas algo más allá de lo que tienes. Ambición. Coré tenía ambición. Quizás cuando cuando se paraba a Aarón a ministrar, quizás podía haber dicho: ay, Aarón ya está viejo, repite y repite lo mismo, no pasa de lo mismo, yo tengo más unción que Aarón, la gente me sigue más a mí. Muchas cosas pudieron haber pasado por la mente de Coré, a tal grado que Moisés le reprende de esta manera y le dice: ¿procuráis también el sacerdocio? Vea entonces cómo, en primer lugar, quiénes son las personas sobre las cuales Satanás se va para usarlas en sus propósitos. Gente que tiene un cargo dentro, en ese tiempo, dentro del tabernáculo, dentro del servicio. Gente importante, gente carismática, para empezar una conspiración. ¿Y qué usó de motivo? ¿Qué fue probablemente lo que hizo a Coré rebelarse? ¿Qué fue lo que hizo a Coré dar este paso? Porque mire, hay mucha gente que está inconforme con ciertas cosas, pero si es una persona sabia, pues dice: pues mejor no opino nada, hay que Dios sea el que se encargue. Como dijera Gamaliel en los tiempos apostólicos, Gamaliel el rabí, que escuchó que estaban murmurando varios maestros de la ley acerca de Jesús y de sus discípulos, y Gamaliel muy sabiamente dice: si es de Dios, va a prosperar, pero si no es de Dios, se va a esfumar. Fue un hombre muy sabio. Fue un hombre muy sabio que a lo mejor no creía en el Evangelio de Jesucristo, que a lo mejor pensaba que los discípulos de Jesús estaban locos, pero no les echó tierra. Él decidió quedarse quieto, quedarse callado. ¿Sí? Eso es, yo creo que la postura que se puede tomar ante la incertidumbre de algo. Pero no, Coré no hizo eso. Coré lo que hace es que se levanta. ¿Y qué tomó como pretexto para levantarse en contra de Moisés? Vamos a ver el segundo punto, que es el motivo. El primer punto es el tipo de persona que escoge Satanás. El segundo lugar es cuál es el motivo para rebelarse. Si nosotros leemos antes, es decir, el capítulo 15, vemos que Dios le empieza a dar leyes a Moisés. Vea usted lo que dice el capítulo 15, verso 1. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa. Usted va a decir: ¿qué es un efa? Es una medida de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Bueno, y usted puede leer todo esto que está hasta el verso 31. Son leyes. Son leyes que quizás cuando les empezó a escuchar Coré, empezó a decir: bueno, ¿y por qué nos está pidiendo que cuando demos ofrenda lo tengamos que hacer así?
Si yo puedo ir con Dios y le puedo ofrecer lo que yo quiera, si lo hago de corazón. Abel llegó delante de Dios y aceptó la ofrenda de Abel y no le dijo: Dios, a ver, yo quiero que me presentes el becerro más gordo y que pese arriba de los 40 o 50 kilos. Entonces, ¿por qué Moisés nos está pidiendo que hagamos esto? Bueno, es un ejemplo lo que yo le estoy diciendo de Abel, porque Abel vivió antes que Coré y que Moisés, y fue un hombre que presentó una ofrenda y la presentó libremente. Dios no le dijo: pues tienes que darme una oveja de tales características, que pese tanto y que su pelaje sea blanco, que sea negro, que sea moteado. No le dijo nada. La Biblia nada más dice que se agradó. Y yo supongo que Coré estaba pensando algo, que cuando empezó a escuchar la ley de Dios que les estaba mandando acerca de las ofrendas, fue que dijo: no, pues ¿qué se cree? ¿Por qué yo le tengo que dar un efa de harina y un hin de aceite? Y luego todavía ahí dentro de las leyes, en el verso 19 y 21, en el capítulo 15, 19 y 21, dice: cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. A ver. Primero Dios dice que cuando ofrendéis, ¿cómo debemos hacerlo? Pero ya ahora me lo van a imponer, porque dice el 19: cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. Ya cambiaron las cosas. Ya no es una ofrenda voluntaria, sino es una ofrenda impuesta. Y luego dice en el 20: y de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Todavía más. Tengo que dar más. Pero si tengo altos gastos, ¿por qué tengo que dar más? Si Moisés tiene un sueldazo. A ver, yo me metí a internet a buscar cuánto gana Moisés por ser el profeta. A ver cuánto gana. No puede ser. Gana un montón de dinero. ¿Verdad que así pasa, hermano Nehemías? La gente inconforme empieza a buscarle y a buscarle y a buscarle. Y entonces Coré estaba completamente inconforme. Y luego todavía, para rematar, en el verso 21 dice: de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. No inventes. O sea, de todas las primicias, y no tan solo las mías, sino la de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, de mis tataranietos, Ay, no, esto es una carga difícil de llevar. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. A Moisés se le botó un tornillo o algo, pero algo está mal. Yo creo que Moisés no escucha la voz de Dios. Yo creo que es Satanás que lo está induciendo a imponernos esta carga. Todo esto es el contexto para que se revelara Coré. Por eso se lo estoy diciendo, hermano. Acuérdense que el contexto es lo que está antes o después del texto que estamos analizando. Bueno, y no obstante con esto, ahí en su casa termina de leer hasta el verso 31. Después de esto, en el verso 37 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Que se hagan franjas en sus vestidos, en los bordes de sus vestidos, y pongan en cada franja un cordón azul. Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué visiones con eso? ¿Qué ganamos con eso?
Si Dios es espíritu, ¿para qué vamos a estar poniendo franjas en los bordes del vestido? Y todavía con un cordón azul. O sea, no inventes, Moisés. ¿Cómo se te ocurren esas combinaciones? Pero no era Moisés. El verso 37 muy claro dice: y Jehová habló a Moisés. Y Jehová habló a Moisés. ¿Sí? Entonces debemos entender, hermano, me cuesta hablar de esto, pero debemos de entender que Dios tiene siempre un orden establecido. A veces hay gente que dice: ay, no, eso no es de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y hay cosas que no nos gustan, y para defender nuestra postura decimos: es que eso es un desorden. Ay, cuánto desorden hay en la casa del Señor. Y usamos esa porción para justificar nuestras posturas humanas que tenemos. Pero si nosotros queremos usar el orden de Jehová, debemos de saber que Él siempre existe, tiene un orden jerárquico y un orden de sujeción. Los hijos deben estar sujetos a los padres. La mujer debe estar sujeta. La iglesia debe estar sujeta a Dios. Los siervos deben estar sujetos a sus amos. Así lo dice Pablo. ¿Sí? Entonces, en el orden de Dios, si tú en verdad quieres respetar y poner en práctica ese pasaje, pues debemos de empezar por la sujeción. Y eso es lo que allá a nadie le gusta, ¿verdad? Ahí sí no me gusta. Así yo no la entiendo, la sujeción. Pues no es como la entienda yo o la entienda usted. Es como Dios nos los está diciendo en su palabra. Y podían surgir personas como Aarón y María, que eran hermanos de Moisés. Y diríamos, por ser sus hermanos, pueden hablar lo que quieran de Moisés. Pero Dios les dice: a ver, momentito. Dice: yo voy a levantar y levanto profetas en medio de Israel, y les hablo por sueños, les hablo por visiones. Pero a Moisés, mi siervo, yo le hablo cara a cara. Y por andar murmurando de él, usted ya sabe, hace unos jueves lo vimos, ¿verdad? Ya no le voy a recordar lo que le pasó a María. Pero por si no se acuerda, se puso leprosa. ¿Por qué? Porque Dios dice: por muy hermanito que seas, y tú, Aarón, por muy mayor que seas de Moisés, pero lo tienes que obedecer. Porque acuérdense que no es ni del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Porque hay personas que dicen: pero es que yo tengo 30 años en la iglesia y no me toman en cuenta, y este apenas llega y ya lo pusieron a cargo de esto. Pues reclámale a Dios, no te enojes con la gente, no te enojes con el que lo puso. Enójate con Dios. Porque dice la palabra, ¿qué dice Romanos 13, verso 1? Romanos 13, verso 1. Gracias, hermana Clara. Más claro, ni el agua. Más claro, ni el agua. ¿Sí? Vuelvo a repetir, a mí me cuesta trabajo hablar acerca de esto,
porque nunca he tratado de marcar no diferencia, pues esa parte o esa porción de la palabra, nunca la he tratado de marcar. Pero sí es importante que lo sepamos y que yo se los diga, porque si no, nos puede pasar lo que le pasó a esta gente. Ellos estaban inconformes. Coré, déjame decirle, era primo de Moisés. Porque Moisés, ¿de qué tribu venía? De la tribu de Leví, también era levita. Eran familia, bueno, ya no voy a decir qué rasgo consanguíneo tenían, pero eran familia. Entonces por eso es que Coré dice, pues tú qué, ¿quién te puso? Le empieza a hablar como si fuera su igual. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y a ti quién te puso? Pero vuelvo a repetir, Dios es el que pone. Y a lo mejor vamos a creer que Moisés fuera un mal siervo de Dios. Vamos a pensarlo así, que fuera un mal siervo de Dios, que se casó con una etíope, que no honró a su pueblo casándose con una mujer judía, que mató a un egipcio. Y a lo mejor Coré se lo dijo en algún momento: tú eres un asesino, ¿cómo se te ocurre a ti dirigir al pueblo de Dios? ¿Cómo se te ocurre haberte casado con una mujer de otro país, habiendo tantas mujeres hermosas aquí en Israel? Quizás todas esas emociones tenía Coré dentro de sí. Y por eso es que hizo lo que hizo. Pero eso no lo justifica. Ese es el detalle. Eso no lo justifica. Aunque Moisés hubiera sido el hombre más malo, la palabra de Dios dice que las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Nuestro presidente de la República fue puesto por Dios. Y usted va a decir: no es cierto, hermano, porque yo por eso fui a votar, para que quedara mi cabecita de algodón. Pues a lo mejor Dios movió el corazón de mucha gente para que quedara el señor cabecita de algodón al frente de la República. Pero es Dios. Es Dios. Bueno, yo creo en lo que dice la palabra. No sé si usted lo crea o no. De que puede haber, de que quizás no es un presidente ideal, eso ya yo no lo puedo juzgar. De que los diputados no sean la gente que merecemos, yo no lo puedo juzgar. De que los senadores no sean la gente que se merece el pueblo, no lo puedo juzgar yo. Pero lo cierto es que fueron puestos por Dios. Y Dios a veces permite que gente no buena ocupe un lugar por un propósito. Si nosotros, por ejemplo, vemos el caso de Ciro. ¿Usted sabe quién era Ciro? Ciro era un rey muy poderoso, pero no era judío. Y en el Antiguo Testamento, era medo persa. En el Antiguo Testamento, si no eras del pueblo judío, pues eras un gentil, eras una persona apartada de Dios. Si nosotros vamos a ver Isaías capítulo 44, verso 28, ¿qué dice? Isaías 44, verso 28, ¿qué dice? Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir: a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Y luego el 45, 1 y 2, hermano, por favor. Así dice Jehová: has ungido a Ciro, al cual
naciones delante de él, y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y a las puertas no se cerrarán. Fíjese, Ve iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. fíjese, hermano, ya muchos que le servimos a Dios quisiéramos escuchar que Dios nos dijera eso. Le dice, eres mi pastor, eres mi ungido, voy a ir delante de ti, te tomaré de tu brazo, vas a hacer esto, vas a su mecha. Ya quisiera yo que Dios nos haga de esa forma. Yo creo que todos quisiéramos un poquito de eso, pero Ciro no era judío. ¿Y cómo Dios lo usó? Entonces, cuando usted vea que hay una persona que no llena tus expectativas, pero que Dios la ha puesto en eminencia, mejor ora por esa persona. Por eso la palabra de Dios dice, en las epístolas de Timoteo dice que oremos por todas esas personas que están en eminencia, es decir, que tienen un cargo importante. Que oremos por ellos, en lugar de hacer lo que hizo Coré. Porque lo que hizo Coré es algo muy ruin. ¿Qué fue lo que? Bueno, ahorita vamos a ver lo que hizo. ¿Cuál fue ese es el tercer punto, su táctica de oposición? La táctica de oposición. El primero es a quienes usa Satanás. El segundo, el motivo para la conspiración. Y el tercero, la táctica que usó Satanás o que puso en marcha Satanás. Vamos a ver cuál fue la táctica. ¿Qué dice Números 16, 2 y 3? Números 16, 2 y 3. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés, Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Gracias, hermana Clara. Fíjese lo que, o sea, estaban ahí frente a frente Moisés y Coré. Algo digno de admiración de Coré, que yo se lo admiro, es que fue directamente, ¿verdad? No fue por atrás, sino que va directamente, encara a Moisés. Eso es algo que le reconozco a Coré, ¿verdad? Porque muchos grupos, muchas personas se levantan y hacen las cosas por atrás, ¿verdad? Y ya después dan el zarpazo. Pero no, este hombre dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones. Estos hombres eran príncipes de la congregación, quiere decir que eran gente importante, de los del consejo, varones de renombre. Sí, todo esto es una táctica satánica completamente. O sea, no se fueron con cualquier persona, sino se fueron a los altos mandos, ¿verdad? Desde ahí. Quizás le echaron una llamadita y, oye, fíjate que las cosas están muy mal aquí en el campamento. Fíjate que Moisés nos está imponiendo unas ofrendas que debemos de dar, pero no nos deja que las demos libremente. Dice que debemos de dar una efa de harina y un hin de aceite, y que todavía que de todo lo que comamos tenemos que dar ofrenda, y que nuestros primogénitos tienen que dar, de nuestras primicias, tenemos que dar ofrenda, y que no tan solo nosotros, sino que todavía todos nuestros descendientes, nuestras generaciones tienen que darla. Hazme el favor, manito. Está re loco el Moisés, y todavía nos pone a que le pongamos franjas en el borde de nuestras vestiduras, y todavía un cordón azul. Ahora, ¿en qué cabeza cabe todas esas tonterías?
usted no lo va a tomar a que estoy re loco yo, ¿verdad? Pero ¿cómo? A ver, usted dígame, ¿cómo cree que usted, estos personajes, Coré, Datán y Abirán, se jalaron a 250 personas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo cree que lo hayan hecho? Nada más se hacían señas, guiños, tuvieron que hablar, tuvieron que murmurar, tuvieron que idear un plan. A lo mejor se estaban yendo con la gente humilde y alguien les dijo: no, con los humildes ni te vayas, ni te van a hacer caso. Vete con los meros, vete con las cabecillas y vas a ver si no pones a temblar a Moisés. Entonces aquí las tácticas consistieron, les dije que dentro del tercer punto íbamos a ver 3 tácticas. La primera es que hicieron un proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Proselitismo es el empeño o afán con que una persona o grupo de personas tratan de ganar personas para una causa. Está re larga la definición, nada más escúchela. Dice, es el empeño o afán con que una persona o grupo de personas tratan de ganar personas para una causa. Un afán. Quizás Coré, Datán y Abirán, cuando iban a las reuniones, a las asambleas o a las fiestas solemnes, estaban ahí y estaban pensando en otra cosa, estaban ministrando a Aarón y estaban pensando en otra cosa, estaban dirigiendo a los levitas y estaban pensando en otras cosas, y no cantaban, no alababan a Dios, estaban como estacas en el desierto. Pero para conspirar, eso sí, dice que iban afanosos. Oye, ¿ya te enteraste de lo que nos está imponiendo Moisés? Mira lo que está haciendo, nos quiere imponer a que las ofrendas voluntarias tienen que ser con medida, y que también que de todo lo que comamos tenemos que dar, y que nuestras generaciones tienen que dar ofrenda a la fuerza. ¿En serio? Sí, ¿tú crees? Y para rematar, ahora este loco quiere que le pongamos franjas en nuestros vestidos, oye. Y a mí ni me gusta el azul. Así. Y entonces la gente, ¿vas a permitir que eso pase? ¿Vas a quedarte callado? Tus hijitos, ¿qué va a hacer de tus hijitos? Todavía ni nacen y ya tienen una carga impuesta, porque Moisés dijo que es por generaciones. Sí, así los convencieron. ¿Y se jalaron a cuántos? 250 príncipes principales del pueblo. Sí, vamos a ver la segunda táctica. La segunda es la persuasión. La persuasión basada en lisonjas. Y usted va a decir, ¿por qué en lisonjas? Porque aquí en el verso 3 podemos ver que dice: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos, ¿quién está? Jehová. Sí. Es decir, estos personajes, Coré, Datán y Abirán, le llegaron a decir: ahora, él se siente que solo él oye la voz de Dios. Él siente que solo es el que puede ver cara a cara a Dios. Ahora mire, ¿y tú crees que en verdad Dios va a querer que nosotros le demos ofrendas así? No, nosotros somos pueblo de Dios. Él dice que somos su especial tesoro, que somos como la niña de sus ojos. Porque eso primero se lo dijo al pueblo de Israel, no nos lo dijo a nosotros. Si usted creía que éramos los privilegiados, no es cierto. Primero se lo dijo al pueblo de Israel. Dice: ustedes son mi especial tesoro, son un pueblo de sacerdotes. Si alguien les hace a ustedes algo, ustedes son como la niña de mis ojos. Yo los tengo esculpidos en la palma de mi mano. Todo eso les dijo. Y estos tipos lo agarraron todo eso para su beneficio. Les dijeron:
Dice, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Tú qué te crees, Moisés? ¿Que eres el único que puedes llegar aquí y dar órdenes? Eso es lo que trataron de decirle ahí a Moisés. Entonces usaron las lisonjas. ¿Qué es una lisonja? Lisonja es alabanza. Ay Dios, no le entiendo a mi letra. Bueno, ándale, por ahí va. Dice, alabanza que se hace a una persona para ganar su favor o su voluntad. Exacto. Entonces, tengamos cuidado con esas personas. Si usted ve que una persona de momento se le empieza a pegar y le empieza a sacar cosas de su vida personal y quiere empezar a influir en ti, ten cuidado de esa persona. Ten cuidado de esa persona. Jesús le decía a los fariseos, ustedes por hacer un prosélito recorren mares, recorren tierras por ganarse un prosélito. Dice, ¿para qué? Para que vengan a ser seguidores del diablo. Y hay advertencias sobre las lisonjas. Vea lo que dice Proverbios 16:29. Proverbios 16:29. El hombre malo lisonja a su prójimo y lo hace andar por camino no bueno. Gracias, hermano Escayo. Dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y lo hace andar por buen camino, no por camino malo, por camino malo. Entonces, es bueno, es tremendo Satanás, hermano, es tremendo. Hay personas que son calladitas, pero cuando algo les molesta, ay Dios mío, parece que tienen un lavadero enfrente y que toda la gente ahí la tiene como espectadores y regando su veneno, porque eso a final de cuentas ese es el fin de todo esto, de toda estrategia, de toda conspiración: regar veneno y poner a la gente en contra del propósito de Dios. Ese es el propósito. Y en tercer lugar, les dije 3 acciones. La primera es proselitismo, la segunda persuasión o lisonja y la tercera demeritar. ¿Qué es demeritar? Es empañar o quitarle el mérito a alguien. ¿Qué dijeron? Corán dice, ¿por qué os pues levantáis sobre la congregación de Jehová? Eso dijeron Coré, Datán y Abiram. ¿Por qué te levantas? Le dicen a Moisés, ¿por qué te quieres sentir más que la congregación? ¿Por qué te quieres sentir más? ¿Quién te puso? Y lo estaban demeritando, ¿sí? Pero ya vimos, hermano, que Dios es el que pone. Amén. A lo mejor no me cae esa persona. Dios mío, ¿por qué quedó esa persona? Mira que nos está llevando a la ruina, Señor. Mira que nos está alejando de nuestra buena doctrina, de nuestra sana doctrina, Señor. Ahora, ¿cómo ve Dios esto? ¿Cómo ve Dios esto? Con esto vamos a concluir. Vea lo que dice 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. Entonces dijo Samuel a Saúl, deja declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. 1 Samuel 15:23. Causa de adivinación de la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Gracias, hermana Clara.
Lo que debemos de tomar es la primera porción del versículo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Si usted tiene la Biblia Reina Valera del 60, ¿cómo dice el título del capítulo 16? De Números. La rebelión de Coré, así le ponen al título de la Reina Valera del 60, Números 16, 1. Dice, la rebelión de Coré. Y acá dice muy claro en 1 Samuel 15, 23, dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Y usted va a decir, ¿a poco la adivinación es muy mala? Lea en su casa Deuteronomio 18, del verso 9 al verso 12. Ya no le digo que lo lea ahorita, pero lea qué era para Dios. Dice, cuando entres a la tierra que yo te daré, no vas a andar consultando adivinos, agoreros, sortílegos, hechiceros. Dice, porque es abominación. Dice, yo los desecho. Y Samuel está diciendo que como el pecado de la adivinación es la rebelión. Por muy servidor que era de Dios Coré, por mucho que ministraba, por mucho que dijéramos, pero qué liderazo era Coré, pero si estaba haciendo lo que estaba haciendo, Dios dice, yo te desecho. ¿Y sabe lo que le pasó a Coré, hermano? ¿Qué le pasó, hermano? Se lo tragó la tierra. A él y a todos los que le hicieron caso. Todos. Sí. Entonces, hermano, el propósito del mensaje no es de que usted tenga miedo ni que usted me respete. No. Yo simplemente le prevengo, porque sabe que Dios quiere hacer cosas grandes en este lugar. En muchos grupos se los he dicho con las hermanas de oración. Un jueves yo se los dije a los maestros que dan escuela dominical, se los dije también a todos los maestros de dominical, de niños, de jóvenes y de adultos. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sé, porque yo no puedo mandar a Dios, pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Quiera quien quiera, se oponga quien se oponga, pero Dios lo va a hacer. ¿Y sabe por qué? No tan solo porque es mi gusto, sino porque Dios nos confirmó el miércoles pasado que Dios quiere usar este lugar para restaurar. Ese es el propósito. El propósito no es para que digan, ay, ahora en la Universal hay milagros, ahora allá está lleno del Espíritu Santo. No, eso no es el propósito. Lo que queremos es que Dios se manifieste por esta generación. Esta generación está, me refiero a generación, me refiero a todo el mundo. Está cada vez más perdida, hermano. Y si Dios no manifiesta su poder, nosotros como iglesia estamos siendo cada vez más arrinconados, cada vez más arrinconados. Cada vez nos tienen más contra la espada y la pared. Y si Dios no viene, si usted no anhela que el Espíritu de Dios se derrame en este lugar, que el Espíritu de Dios llene su vida, no vamos a dar buenas cuentas delante de Él. Yo sí quiero dar buenas cuentas delante de Él. Y aunque a lo mejor yo no lo vea, porque nadie tiene la vida comprada, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Póngase en pie en esta hora. ¿Cuántos tienen ganas de que Dios se derrame en esta hora? Pues vamos a clamar. Yo le invito a que este año que viene, todavía no es el mensaje del fin de año, pero que empecemos a pedir. Y pedir con esperanza de que Dios lo va a hacer. De que Dios va a traer un nuevo mover a esta iglesia. Y que lo que prometió hace años y que está en la Biblia, que dice que la gloria postrera será mayor que la primera, se cumpla en este lugar. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre eterno, para darte gracias.